¿Qué aprenderás en esta parte del curso? Al finalizar esta parte estarás familiarizado con los conceptos fundamentales y los principios sobre los cuales descansa el método Scrum. Tendrás una idea general del proceso de gestión ágil de proyectos que emplea Scrum, cómo Scrum hace uso de la gestión ágil de proyectos para desarrollar, ¿verdad?, cualquier tipo de producto que se quiera producir o servicio que se quiera prestar. Identificarás los productos que Scrum puede generar y los artefactos que emplea para producir estos productos. Y podrás caracterizar los roles que se emplean en la gestión ágil de proyectos a través de este novedoso método de gestión de proyectos. Esta sección la hemos dividido en 6 partes. Vamos a ver primero qué es Scrum, luego las características generales de Scrum. Veremos seguidamente el modelo de productos de Scrum, el modelo de actores de Scrum, el modelo de proceso y culminaremos con una breve descripción de la aplicabilidad de Scrum como un método de gestión ágil de proyectos. ¿Qué es Scrum? Scrum es básicamente un marco de trabajo metodológico de tipo iterativo e incremental que fue creado inicialmente para la gestión de proyectos de software y para el desarrollo de productos de esta naturaleza. Sin embargo, en la actualidad, Scrum es aplicado para gestionar otros tipos de proyectos. Hay experiencias relacionadas con la producción de hardware, el diseño de sistemas organizacionales, el modelado de procesos de negocio y la gestión de servicios. O sea, Scrum entonces como tal es un método que no está atado expresamente al caso del desarrollo de software, sino que puede ser empleado para gestionar cualquier tipo de proyecto. En este curso en particular, nosotros lo utilizaremos para elaborar un proyecto de aprendizaje de tecnologías digitales, que es el objetivo central de este curso. Scrum entonces definido como marco de trabajo metodológico, pues describe una manera muy efectiva de gestionar proyectos de software usando los principios del enfoque ágil de desarrollo que veremos a continuación. Esta gráfica que mostramos en esta lámina describe en términos muy generales el símbolo que caracteriza a Scrum como método de desarrollo. Podrán ver el carácter iterativo que tiene, ¿verdad? 2 iteraciones, una iteración grande, una iteración menor y un conjunto de productos que van circulando a través de este proceso iterativo de gestión de proyectos de cualquier naturaleza, como ya mencionamos anteriormente. ¿Qué productos, procesos y personas están involucradas en Scrum? Scrum tiene una característica particular y como ustedes observan en esta lámina, Scrum tiene 3 modelos fundamentales: el modelo de actores, el modelo de procesos y el modelo de productos o artefactos que se utilizan para generar los entregables de este proceso o método de gestión de proyectos. Veamos entonces cuáles son ellos. En términos de los productos, ¿verdad? Los productos que Scrum usa son particularmente la pila del producto, el plan de entregas, la pila del sprint. El sprint significa iteración, es decir, esta iteración tiene el nombre de sprint o ciclo. Otro producto es el incremento del producto. Como el método es también incremental, pues el producto que se genera se va generando de manera incremental, es decir, de manera gradual. Cada sprint del método genera un incremento del producto. Al finalizar los ciclos de desarrollo del producto, pues se tiene ya un producto integrado que se ha ido creando de manera completamente incremental. En relación a los roles que se utilizan, está el rol del dueño del producto, que ya veremos posteriormente cuáles son sus responsabilidades. Está el equipo de desarrollo del proyecto, está el Scrum Master que actúa como la guía, como el conocedor del proceso y que en buena medida reemplaza al concepto tradicional del líder del proyecto. En relación a los procesos, pues podemos ver aquí los distintos procesos que sigue el método Scrum. Está, por un lado, la preparación, ¿sí? Prepararse para poder usar el método en un determinado proyecto. Está luego la planificación del sprint, es decir, la planificación de este ciclo, la reunión diaria,
la construcción del incremento del producto, la revisión del sprint, la retrospectiva del sprint y la actualización de la pila del producto para luego iniciar un nuevo ciclo, es decir, un nuevo sprint, cuya duración generalmente está en el rango de 1 a 4 semanas. Siempre el sprint tiene, en el caso particular de Scrum, una duración fija que oscila entre 1 y 4 semanas. Generalmente 1 semana para proyectos pequeños, 4 semanas para proyectos grandes. Veamos qué características tiene entonces Scrum en términos generales. Scrum es considerado parte de la familia de métodos de desarrollo ágil de software, dentro de los cuales está también la programación extrema o XP, está Crystal Clear, el desarrollo de software adaptativo, el desarrollo de software guiado por aspectos, el método de desarrollo de sistemas dinámicos y el método Blue Wash creado por quien les habla y su compañera de trabajo Judy Barrios. Este método Blue Wash incorpora no solamente el modelo de procesos de Scrum, sino que también incluye el modelo de desarrollo de software desde las etapas de análisis hasta las etapas de pruebas. Entonces, el método Blue Wash en particular, que está descrito en este libro que acaba de ser publicado y que estará muy pronto disponible en Amazon, se encarga entonces de integrar el método Scrum y aplicarlo al caso particular de desarrollo de software. Una característica muy importante de Scrum, al igual que la mayoría de los métodos ágiles de desarrollo de software, es que ellos son consistentes con el manifiesto ágil. De hecho, el manifiesto ágil constituye el punto de partida para la creación, el desarrollo de la mayoría de estos métodos. El manifiesto ágil plantea lo siguiente: estamos descubriendo mejores maneras de desarrollar software, haciendo y ayudando a otros a hacerlo. Mediante este trabajo hemos llegado a valorar, en primer lugar, individuos e interacciones por encima de los procesos y las herramientas. En segundo lugar, software que funcione por encima de una documentación exhaustiva. Tercer lugar, colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual. Y en cuarto lugar, una respuesta al cambio por encima del seguimiento de un plan. Como pueden ustedes apreciar en este manifiesto, la parte izquierda de cada una de estas oraciones le da énfasis a cierto aspecto del proceso de gestión de un proyecto. Por ejemplo, en el primer caso, se le da mayor importancia a los individuos y a las interacciones personales que a los procesos y a las herramientas que se usen dentro del proyecto. Por otro lado, por ejemplo, en este caso en particular, se le da mayor énfasis al cambio que al seguimiento de un plan. Esto indica, por un lado, que hay una diferencia importante con respecto a la manera de gestionar los proyectos tradicional. Es decir, el enfoque disciplinado o pesado, tal como lo plantea el PMBOK y que vimos en la sección anterior, plantea una diferencia importante. Si en lugar de darle un seguimiento estricto al plan, aquí se le da una mayor oportunidad al cambio, es decir, la posibilidad de que el cambio sea una constante dentro de un determinado proyecto. De manera que los métodos ágiles van a tener entonces una mejor respuesta al cambio que los métodos tradicionales. ¿En qué se fundamenta Scrum? Bueno, Scrum se fundamenta en unos principios que, como vimos anteriormente, indican o le dan mayor prioridad al software, es decir, software que funcione en el caso particular del desarrollo de software y que se pueda usar rápidamente. Si lo adaptamos a un proyecto, pues entonces sería el producto que funcione y que se pueda usar rápidamente. Le da también mayor prioridad a los equipos multifuncionales, equipos autoorganizados, autogestionados y con capacidad para decidir por ellos mismos. Igualmente, le da énfasis a los procesos de desarrollo basado en iteraciones rápidas, es decir, el desarrollo de un producto o la prestación de un servicio se hace sobre la base de ciclos o iteraciones de una duración relativamente corta para ir produciendo gradualmente el producto o ir prestando el servicio de manera gradual. Por otro lado, la participación del cliente es supremamente importante en Scrum. El cliente da su opinión continuamente. De hecho, hay un rol que representa al cliente dentro del equipo que gestiona el proyecto o desarrolla el proyecto. Scrum entonces es un marco de trabajo para procesos de desarrollo ágil. A diferencia de XP, Scrum no incluye prácticas específicas de ingeniería
tales como la programación por pares, la refactorización y el diseño simple, que son prácticas muy comunes en el proceso de desarrollo de software de naturaleza ágil. No implica que Scrum no las recomiende. De hecho, muchas de esas prácticas que son muy comunes en el desarrollo ágil de software pueden ser adaptadas a Scrum y utilizadas dependiendo de la naturaleza del proyecto que se esté ejecutando. Scrum tampoco describe los procesos técnicos del desarrollo. Es muy importante reconocer que Scrum, como tal, no está atado a un determinado proceso de desarrollo. Por eso la naturaleza general que tiene este método, es decir, puede ser aplicado no solamente al desarrollo de software, puede ser también aplicado al desarrollo de hardware, al desarrollo de proyectos educativos, es decir, puede variar dependiendo del tipo de producto o servicio que se quiera prestar a través de un proyecto. Entonces, Scrum no te va a decir cómo se desarrolla tal producto o cómo se presta tal servicio, porque Scrum solamente está orientado a la gestión del proyecto, es decir, incluye los procesos, los artefactos y los roles necesarios para que un proyecto se pueda ejecutar de manera ágil, independientemente del producto o del servicio que ese proyecto quiera desarrollar o prestar. Scrum tiene una estructura metodológica que es común al método Mozart, en uno de los temas anteriores. En Mozart, nosotros nos orientamos al estudio de una tecnología en función de tres modelos importantes: el modelo de productos, el modelo de actores y el modelo de proceso. Aplicando Mozart al estudio de Scrum, podemos ver entonces que el modelo de productos va a tener dos elementos importantes de acuerdo a la terminología de Scrum, que son los entregables por un lado y los artefactos por otro lado. El modelo de actores va a contener roles y las responsabilidades que esos roles tienen dentro del proceso de gestión de proyectos. Y finalmente está el modelo de procesos, que consta de pasos y de una serie de reuniones que se llevan continuamente para asegurar la calidad del producto y asegurar que cada producto o incremento del producto se desarrolle en el tiempo preestablecido. Esta lámina nos muestra los tres elementos importantes que tiene Scrum desde la perspectiva del método Mozart. Están por un lado los procesos, ¿verdad? Están por otro lado los artefactos o productos requeridos y producidos, y están los roles que ejecuta el personal. En otras palabras, tenemos tres P asociadas a este modelo: la P del personal, la P del proceso y la P de los productos o artefactos utilizados en la ejecución de estos procesos. En términos de los productos y artefactos que Scrum utiliza, esto va a depender en buena medida de la versión de Scrum que se utilice, pero en general está la lista del producto, está la lista del sprint y está la lista de impedimentos. Se agregan también las tablas que permiten ir controlando la ejecución del proyecto, como son las tablas del trabajo restante. En relación a los roles fundamentales en todo proyecto de tipo Scrum o proyecto guiado por Scrum, está el Scrum Master, que es el guía del proceso, está el equipo de ejecución del proyecto, los interesados, los usuarios y el dueño del producto, que representa en buena medida a los usuarios dentro del equipo de trabajo. Y en función de los procesos está la etapa de preparación, la etapa de actualización de la pila del producto, las reuniones de planificación del sprint, el Scrum diario, el que permite planificar el trabajo día a día, el incremento del producto, la generación del incremento del producto, la revisión del sprint, la retrospectiva del sprint y de nuevo la repetición de este proceso para un siguiente producto o incremento de ese producto. Esto, como mencioné anteriormente, se va a repetir tantas veces como sea necesario hasta que se construya el producto o se preste el servicio final. En la próxima sección veremos con detalle cada uno de estos tres modelos. En esta parte del tema vamos a ver en detalle los tres modelos que le dan forma al método Scrum: el modelo de productos, el modelo de actores y el modelo de procesos. Vamos a ver cada uno de ellos con cierto detalle. El modelo de productos, en primer lugar, está conformado por un conjunto de productos y artefactos. Esos productos y artefactos son de dos tipos. Por un lado, productos entregables, que son los que se le van a entregar al usuario o al cliente del proyecto, y están los productos intermedios. Los productos entregables son de dos tipos:
incrementos, porque recuerden que el producto se entrega sobre la base de incrementos, es decir, el desarrollo es incremental. Entonces el producto final lo vamos a ir elaborando gradualmente sobre la base de incrementos. Y por supuesto está como entregable el producto final. Entre los productos intermedios, que son esencialmente artefactos, herramientas utilizadas para poder desarrollar los productos entregables, tenemos la visión del producto, que describe los requisitos iniciales que tienen los usuarios o el cliente del producto, la pila del producto, que agrupa todo el conjunto de requisitos, tareas que se tienen que ejecutar en todo el proyecto. Luego está la pila del sprint, que es un subconjunto de la pila del producto, la gráfica de trabajo restante que nos permite llevar un control del trabajo que falta por ejecutar, y la pila de impedimentos que nos describe cuáles son aquellos riesgos, aquellos elementos, aquellos impedimentos que afectan el proyecto, que impiden que el proyecto se ejecute debidamente. Scrum emplea entonces un conjunto muy reducido de artefactos para gestionar un proyecto. Partiendo de la visión del producto, se construye la pila del producto. De la pila del producto se extrae para cada uno de los sprint o de los ciclos o iteraciones la pila del sprint. Durante la ejecución de la pila del sprint se produce, por supuesto, un incremento. Cuando finalizan todos los sprints del proyecto, pues ya tendremos el producto final o producto elaborado, acabado. La pila del producto es básicamente una lista de los elementos de trabajo, es decir, de los ítems o aspectos que el equipo de trabajo debe hacer a lo largo del proyecto. Esa pila del producto está formada por funcionalidades que debe cumplir el producto, es decir, requisitos funcionales. Pueden haber también objetivos de mejora, trabajo exploratorio, correcciones y mejora, requisitos no funcionales y cualquier otra actividad que sea necesaria ejecutar como parte del proyecto. La pila del producto se organiza en función de prioridades y en función de qué tan acabado o tan bien definido se encuentre el ítem o aspecto. Generalmente los ítems que estén más refinados, más detallados, más elaborados o que le agreguen el mayor valor a la organización se colocan en la parte alta. Entonces estos están listos para incluir en el próximo sprint. Aquí pueden haber generalmente historias de usuario pequeñas, es decir, descripciones de la funcionalidad relativamente pequeñas que se pueden lograr fácilmente en un sprint. En el medio se van colocando los ítems medianamente refinados o menos detallados o las historias de usuario que son grandes y que requieren luego refinarse. Y en la parte baja de la pila del producto colocamos los ítems poco refinados, o sea que no han sido detallados. Es importante también resaltar que esta pila del producto es continuamente actualizada por el dueño del producto. ¿Okay? Es un rol que vamos a ver más adelante que representa en muy buena medida a los usuarios y al cliente del producto final. El dueño del producto va a incluir en la pila, en la medida que avance el desarrollo del producto o la ejecución del proyecto, va a incluir nuevas necesidades del cliente o de los usuarios, nuevas ideas o algunas dificultades técnicas que son necesarias superar en cada uno de los sprints. La pila del producto puede verse también como una hoja de cálculo. Generalmente se describe en términos de una hoja de cálculo en la que en la parte izquierda se colocan los ítems o elementos de la pila en función de su prioridad, los de mayor prioridad en la parte más alta, los de menor prioridad en la parte más baja. Se hace una estimación del valor que ellos agregan a la organización o el valor que le da al proyecto. Y en función de ese valor es que se determina en buena medida la prioridad. Se hace también una estimación del esfuerzo inicial. Esta estimación puede ser en términos de puntos de historia o puede ser también en términos de días de trabajo que se requiere. En esta parte de la pila del producto, llevamos un control de la estimación del esfuerzo requerido. Para una estimación de un esfuerzo inicial de 5 días o 5 puntos de historia, que es una de las medidas para estimar el esfuerzo requerido, pues vamos a llevar control diario de cuánto hemos ejecutado cada día de este esfuerzo inicial. Otra pila importante entre los artefactos que maneja Scrum es la pila del sprint. Esta pila del sprint, como su nombre lo indica, pues está asociado a cada uno de los sprints y se deriva de la lista o pila del producto. Es decir, a partir de la pila del producto vamos a derivar para cada uno de los sprints una pila específica de sprint que indica cuáles son los elementos que se van
a desarrollar en ese sprint. De esos elementos, ¿verdad? Hay un trabajo que se tiene que hacer, que es establecer cuáles son las tareas para poder ejecutar o poder cumplir con este elemento, es decir, desarrollar este elemento. A partir del elemento se configura, se determina el conjunto de tareas, se asignan esas tareas al equipo de trabajo, se estima el esfuerzo y se lleva un control diario de su ejecución. Por ejemplo, en este caso, al finalizar el día 1, quedan todavía por ejecutar 4 esfuerzos o medidas de esfuerzo establecidos inicialmente. El segundo día quedan 3 y ya el tercer día se finaliza totalmente la tarea. La pila del sprint también, y al igual que la pila del producto, también se puede ver como una colección de historias de usuario, sobre todo para definir la funcionalidad que debe cumplir el producto. Esas historias de usuario generalmente se definen en una ficha que tiene el nombre de la historia, indica quién es el usuario, ¿verdad? Que requiere esa funcionalidad, qué es lo que el usuario quiere y para qué lo desea. Entonces, estas historias de usuario generalmente se organizan en una pizarra o un tablero de tareas, también llamado Kanban. En esta parte del tablero se van a colocar todas las historias, luego aquellas historias que están por realizarse, ¿verdad? Que se van a realizar, por ejemplo, en un sprint, se van colocando en esta columna, aquellas que se estén ejecutando se van pasando de la parte de la columna anterior, se van pasando a la columna siguiente, en la medida que ellas vayan avanzando, se vayan ejecutando, van llegando hasta el final de la fila que indica que esta historia de usuario fue ya elaborada. El tablero de tareas es un elemento muy útil para poder organizar y llevar un control de la ejecución de cada uno de los aspectos que están indicados tanto en la pila del producto como en la pila del sprint. Aquí podemos ver dos maneras diferentes de organizar este tablero. Un tablero físico con una pizarra acrílica y un tablero en línea a través de una aplicación como lo es Trello. El tablero en línea es muy similar al tablero físico y permite entonces la organización de las historias de usuario o de los aspectos o elementos que se tienen que desarrollar en un sprint de la misma manera como está organizado el tablero físico. Es decir, los que están por hacer se colocan a la parte izquierda, los que se están haciendo en el medio y los que ya se han ejecutado, o sea, las historias o los aspectos que se han completado durante un sprint, se colocan en la mano derecha. Otro artefacto importante es la gráfica de trabajo restante del sprint. La gráfica de trabajo restante del sprint es también un artefacto importante que nos permite estimar diariamente cuánto trabajo queda para terminar las tareas de un sprint. Esa estimación se mide en horas hombre. Colocamos las horas hombre en el eje de las Y y los días en el eje de las X. Entonces la Y representa las horas que se han asignado para completar el sprint en cada uno de los días. La línea azul entonces representa la situación ideal, es decir, lo que deberíamos ejecutar diariamente. La línea roja mide lo que nosotros vamos ejecutando día a día. De esa manera podemos entonces ir observando cómo vamos avanzando. Aquí vemos que nos falta trabajo, aquí vemos que hemos superado, ¿verdad? El esfuerzo y podemos entonces llevar un control del avance de cada uno de los sprints diariamente. Otra gráfica muy útil para llevar control de un proyecto es la gráfica de trabajo restante de la entrega. Esta gráfica, a diferencia de la anterior, permite medir el esfuerzo que queda por realizar en cada uno de los sprints del proyecto. Se mide generalmente en base al número de puntos de historia, que es una de las medidas del número de elementos que se deben ejecutar a lo largo del proyecto, y se compara con respecto a los sprints. Por ejemplo, en este caso, el proyecto requiere 360 puntos de historia. Una vez que se completa el primer sprint, quedan por ejecutar 270 puntos de historia y así sucesivamente hasta llegar al último sprint. Puede también medirse en función de días, es decir, en lugar de usar los puntos de historia, los días necesarios para llevar a cabo el proyecto. Otro artefacto importante es la pila de impedimentos. Es una lista de aquellos obstáculos que impiden que el equipo avance o mejore. Es utilizada generalmente por el Scrum Master para mitigar
o para resolver los problemas que impiden, que obstaculizan el desarrollo del proyecto. Vamos a ver ahora el modelo de actores de Scrum, es decir, cuáles son los roles necesarios que Scrum requiere para poder llevar a cabo los procesos que veremos seguidamente. El modelo de actores de Scrum está basado en el concepto de autoorganización, es decir, de self-organization. El trabajo lo realizan equipos multifuncionales con capacidad para poder decidir por sí mismos. Es decir, a diferencia de los equipos de trabajo tradicionales que tienen un líder del proyecto y una estructura jerárquica bien definida, el modelo de actores de Scrum es un grupo que se autoorganiza, aunque tiene roles muy bien definidos para poder llevar a cabo las distintas actividades que el método exige. Los roles que requiere Scrum son entonces los siguientes: el dueño del producto o Product Owner, el Scrum Master, el equipo como tal, el equipo de trabajo de desarrollo del proyecto, los usuarios y los interesados. El rol del líder o gerente del proyecto no existe en Scrum. O sea, a diferencia del enfoque tradicional de gestión de proyectos, aquí no tenemos un líder de proyecto como tal. En su defecto está el Scrum Master, que actúa como una guía, pero no como un elemento que ejerce una autoridad sobre un equipo de trabajo. Entonces, las responsabilidades de un líder generalmente se dividen en los roles que indicamos anteriormente. El dueño del producto o Product Owner actúa como enlace con los usuarios o con el cliente, y debe haber uno solo y solo un product owner por proyecto. Es decir, es un representante de los usuarios o del cliente cuyas responsabilidades son las siguientes: identificar las funcionalidades del producto, recolectar los requisitos, gestionar y priorizar la pila del producto, aceptar el producto final de cada iteración, gestionar el plan de entrega y asegurar la rentabilidad del proyecto, es decir, el retorno de inversión de ese proyecto. El Scrum Master es un facilitador del proceso. Actúa como un coach o como un mentor y ayuda al equipo a aplicar las reglas de Scrum y las prácticas ágiles que han sido acordadas por el equipo al inicio del proyecto. Como mencioné previamente, no es un líder. Él no coordina la ejecución de las actividades, no las controla, ni decide qué debe hacer cada miembro del equipo. Recuerden que el equipo es autoorganizado, por lo tanto las decisiones se toman en conjunto. El Scrum Master tiene como responsabilidades las siguientes: ayudar al equipo a aprender y a usar Scrum. O sea, él es un conocedor de Scrum, por lo tanto, orienta al equipo en la aplicación del método Scrum. Se encarga de remover los impedimentos que afectan la ejecución del proyecto, mantiene el proceso activo, es decir, se encarga de darle dinámica, de mantener el grupo trabajando activamente de acuerdo a lo establecido en el método Scrum, de proteger al equipo de interferencias externas que imposibiliten la ejecución de las actividades y de ayudar a alcanzar el éxito del proyecto. Es entonces un guía, un mentor que facilita el proceso de desarrollo de un producto. Es importante que el Scrum Master y el dueño del producto no sean la misma persona, porque el dueño del producto puede ejercer presión para agregar nueva funcionalidad durante un sprint, mientras que el Scrum Master debe impedir que nuevas tareas se agreguen al sprint que ya se ha iniciado. Entonces siempre tiene que haber una especie de acuerdo o de interacción entre el Scrum Master y el dueño del producto para acordar acerca de las funciones que se deben incorporar al proyecto durante la ejecución del mismo. El equipo, por su parte, es un equipo multifuncional, es decir, un equipo formado por personas de distintas disciplinas o de distintas unidades organizativas dentro de una empresa. Sus miembros poseen entonces habilidades y competencias necesarias para realizar el trabajo. Estos miembros pueden ser, dependiendo del tipo de proyecto, obviamente, pueden ser analistas, arquitectos, diseñadores, programadores e incluso usuarios en el caso particular de proyectos de desarrollo de software. En proyectos de infraestructura o proyectos de ingeniería civil o de otra naturaleza, pues obviamente los roles van a depender de la misma disciplina en la cual el proyecto se esté ejecutando. El equipo debe tener entonces un alto grado de autonomía y responsabilidad. Es un grupo relativamente autónomo del resto de las unidades organizativas de una empresa. ¿Qué responsabilidades tiene el equipo de trabajo? Bueno, primero que nada, ellos estiman el tamaño de los elementos de las pilas, tanto de la pila del producto como la pila del sprint.
se encargan de desarrollar, ¿verdad? O sea, de producir y entregar de manera incremental el producto, de seguir su propio progreso, es decir, de evaluarse, de autoevaluarse, de autoorganizarse y de comprometerse con el dueño del producto a entregar los productos que han sido definidos dentro de la pila del sprint y, por supuesto, dentro de la pila mayor, que es la pila del producto. En general, el equipo Scrum es un equipo autoorganizado, autogestionado. Como dijimos, no es dirigido por un líder, las decisiones se toman en conjunto, todos sus miembros deciden a qué se deben comprometer, es decir, hay un compromiso de parte de los miembros en cada uno de los sprints. Cada miembro decide qué puede ejecutar y cuál es el compromiso que adquiere para poder llevar a cabo esas actividades en las cuales él se ha comprometido. Cómo deben hacer el trabajo para cumplir con los compromisos adquiridos en cada iteración. Generalmente, los equipos Scrum son pequeños, pero el tamaño ideal de un equipo Scrum oscila entre 5 y 9 personas. Es decir, aplicamos la regla del 7 más o menos 2. Pero es importante también acotar que en la actualidad los proyectos grandes pueden ser emprendidos por grupos de equipos de Scrum que se autoorganizan. Es decir, en lugar de tener un solo equipo para ejecutar el proyecto, se tienen múltiples equipos que van ejecutando subproyectos de un proyecto mayor. Entonces, de esa manera es posible, ¿verdad?, abordar proyectos de gran dimensión, de gran tamaño. Vamos a ver ahora el último de los tres modelos, que es el modelo de procesos de Scrum. Ya hemos visto el modelo de productos, hemos visto el modelo de actores, veamos ahora los procesos que Scrum impone para poder llevar a cabo la gestión de un proyecto. El modelo de procesos es el modelo que describe cuáles son las actividades que se van a ir ejecutando a lo largo de un proyecto. Entonces, esas actividades tienen que ver con el manejo de la lista del producto, las reuniones de planificación del sprint para generar la pila del sprint, la ejecución de las actividades que están indicadas en el sprint. Hay diariamente una reunión llamada la reunión diaria del Scrum y durante la ejecución del sprint, que puede durar entre una semana a un mes de trabajo, pues se va a generar cada uno de los productos gradualmente hasta llegar a la elaboración del producto final. Dentro del proceso hay varios elementos importantes. Está la revisión del sprint. Cada vez que el sprint finalice, se hace una revisión para ver qué problemas se encontraron durante el desarrollo del sprint, cómo ellos se pueden mejorar. Y la retrospectiva nos va a permitir también mirar cómo ha sido el proceso para detectar posibles mejoras a los siguientes sprints que se van a realizar dentro del marco de ejecución del proyecto. El proceso en general, visto de muy alto nivel, incluye entonces una etapa de preparación, la etapa de planificación del sprint, la etapa de las reuniones diarias, el desarrollo del incremento, la revisión del sprint junto con la entrega del primer incremento, luego la retrospectiva del sprint, la actualización de la pila del producto y de nuevo la planificación del siguiente sprint. En este ciclo el grupo o el equipo de trabajo se queda, ¿verdad?, dando vueltas, o sea, elaborando gradualmente cada uno de los entregables hasta que finaliza la ejecución o finaliza la entrega del producto. Durante la etapa de preparación se elabora la visión del producto, se elabora un pequeño plan del proyecto muy general, muy específico, se elabora también la lista del producto inicial, un plan de entregas que describe cuántas iteraciones se van a hacer en el proyecto, se identifica a los interesados del proyecto y se conforma el equipo de trabajo. Veamos entonces las actividades iniciales de preparación. Antes de iniciar el primer sprint se debe llevar a cabo varias actividades preparatorias. A estas se les llama generalmente el sprint cero, que consiste en la elaboración del caso de negocio, es decir, equivalente a lo que en la terminología del PMBOK se llama el Project Chart, documento que da inicio al proyecto. Se identifica y describe el alcance del proyecto, cuáles son los entregables del proyecto, cuáles son las necesidades iniciales que tiene la organización donde el proyecto se ejecuta, quiénes son los responsables, de cuánto presupuesto
se tiene disponible. Se hace una planificación muy somera del proyecto, muy inicial, donde se definen las actividades más importantes del proyecto, se elabora una visión del producto que describe las características generales que el producto debe tener en términos de funcionalidad y desde la perspectiva de los mismos usuarios o interesados del producto. Se elabora la pila del producto, se organiza el equipo de trabajo y se prepara el ambiente donde se va a ejecutar el proyecto. Scrum se apoya en un conjunto de reuniones que están generalmente asociadas al manejo del sprint, de los sprints. Gran parte de las actividades de gestión se llevan a cabo a través de estas reuniones y estas reuniones están asociadas, como mencioné, a cada una de las iteraciones que se ejecutan durante el desarrollo del proyecto. Hay cuatro tipos de reuniones que maneja Scrum. La primera de ellas es la reunión de planificación del sprint, que está seguida por la reunión Scrum diaria. Luego está, cuando finaliza el sprint, la revisión del sprint y seguidamente la retrospectiva del sprint. Veamos cada una con detalle. La planificación del sprint se hace al inicio de cada uno de estos ciclos y está compuesta de dos partes, la parte uno y la parte 2. Una vez que se tiene la lista del producto y se inicia el proceso, una de las primeras reuniones es la de planificación del sprint. El resultado de esto es la lista del sprint, es decir, la lista de los aspectos que se van a ejecutar durante un determinado sprint. Cada sprint requiere previamente una planificación de las actividades, es decir, una pila del producto que decide y que determina cuáles son las actividades que se van a ejecutar durante ese ciclo. En esta primera parte, el dueño del producto y el equipo revisan la pila del producto y definen las prioridades. El objetivo aquí es que el equipo entienda lo que el dueño del producto espera que se haga en ese sprint. Equivale en muy buena medida a un taller de requisitos detallados, en el que el dueño del producto selecciona los elementos de mayor prioridad de la pila que se tienen que ejecutar en ese sprint. El equipo analiza esos elementos, esos ítems, especialmente los requisitos funcionales y no funcionales, y luego el equipo decide sobre cuáles elementos puede comprometerse a ejecutar o producir durante el tiempo del sprint. Esta reunión es un acuerdo entre el dueño del producto y el equipo de trabajo para determinar qué puede hacer el equipo de trabajo durante el sprint que se está planificando. La duración ideal de esta actividad está estimada entre 3 y 4 horas. La segunda parte del sprint se va a centrar entonces en la planificación detallada de las tareas necesarias para implementar los ítems o elementos que fueron acordados en la fase anterior, en la primera parte de la planificación. Y equivale entonces a un taller de diseño en el cual el equipo estima la disponibilidad de horas del sprint, es decir, estima la longitud del sprint, los días hábiles, la disponibilidad de tiempo de cada miembro del equipo. Produce también un diseño de alto nivel de los elementos del sprint, define las tareas que se deben ejecutar para entregar al final del sprint los elementos que se han acordado, se estima la duración de cada tarea, se distribuyen las tareas entre los miembros del equipo y si es necesario, el dueño del producto y otros usuarios aclaran diferentes aspectos de los elementos que se han acordado ejecutar durante el sprint que se está planificando. Aquí podemos ver los resultados de la segunda parte del sprint, ¿verdad? Esta es la pila del sprint, aquí están los elementos que se han acordado que se van a ejecutar durante ese sprint. Aquí se definen las distintas tareas, se identifica quién es el que va a ejecutar la tarea, se estima el esfuerzo. Y se compromete también al equipo de trabajo, es decir, se determina para cada uno de los miembros del equipo de trabajo los días que tiene disponibles para participar en ese sprint, cuántas horas tiene disponibles por día y el número total de horas de disponibilidad. Obviamente, la longitud del sprint, como mencionamos al comienzo, siempre es fija. Es decir, cuando se arranca un proyecto ágil, o sea, gestionado a través de Scrum, se define al comienzo cuál es la longitud o la duración de cada sprint y esa duración se mantiene fija. Vamos a ver ahora la reunión de Scrum diaria. Esta es una reunión muy corta, que dura aproximadamente unos 10 a 15 minutos. Aquí asiste todo el equipo de trabajo, ¿verdad? Todo el equipo participa. El objetivo de esa reunión es comunicar y sincronizar el trabajo del equipo. Entonces, cada miembro informa sobre tres y solo tres de los puntos siguientes. ¿Qué ha hecho desde la última reunión, es decir, la reunión del día anterior? ¿Qué tiene planificado hacer
antes de la próxima reunión, es decir, que tiene planificado hacer durante este día y qué impedimentos o obstáculos ha tenido en el día anterior. Aquí no se discute, ¿verdad? O sea, no hay discusión, es decir, simplemente el equipo muestra qué es lo que hizo el día anterior y qué es lo que piensa hacer ese día para el cual se hace la reunión del Scrum. Obviamente la reunión del Scrum se hace al comienzo del día. No hay discusiones, esas discusiones se posponen para otras reuniones de trabajo. A la lista de obstáculos se le entrega, ¿verdad?, al Scrum Master para que él lleve un registro de los obstáculos y maneje o elabore la lista de impedimentos. Otra reunión importante es la reunión de revisión del sprint. Una vez que el sprint ha terminado, ¿verdad? Entonces se ejecuta esta reunión para evaluar el desarrollo del sprint. Aquí asiste el dueño del producto, el Scrum Master, los usuarios, los miembros del equipo y cualquier otro interesado en los resultados de ese sprint. Los objetivos de esta reunión son realizar la inspección o revisión técnica del producto que se elaboró durante el sprint y obtener del dueño del producto y los usuarios retroalimentación necesaria para iniciar el siguiente sprint. Esta reunión incluye la demostración del incremento o del producto que se elaboró durante el sprint, con el propósito pues de inspeccionar y adaptar el producto. Otra reunión que se elabora también al finalizar el sprint, que se hace inmediatamente después de la reunión anterior, es la reunión de retrospectiva. Se lleva a cabo después de revisar el sprint. Y a él deben asistir el Scrum Master y el equipo. El propósito de esta reunión es inspeccionar y adaptar el proceso. Entonces se evalúa la manera en que el equipo está trabajando. Esto incluye las habilidades técnicas, las prácticas, las herramientas de desarrollo. Se establece qué estuvo bien en el sprint, qué estuvo mal, qué debe mejorarse. Entonces, el resultado de la reunión del sprint generalmente es una tabla donde se colocan las cosas que deben mantenerse, es decir, aquellas actividades que son apropiadas, que ayudan a mejorar el proceso, qué cosas no deben hacerse, qué cosas deben intentarse y qué cosas se eliminan del proceso. Entonces, la retrospectiva es realmente una reunión donde se analiza el esquema de trabajo, es decir, la manera como el equipo ha venido trabajando con la finalidad de mejorar esos procesos o esas tareas o esas actividades en el siguiente sprint. Bien, ya para finalizar entonces esta parte, veamos la aplicabilidad que tiene Scrum. ¿Dónde Scrum se puede aplicar? Scrum se puede aplicar en proyectos de cualquier naturaleza, como lo hemos mencionado a lo largo de este tema. Se puede aplicar en proyectos de desarrollo de software, industriales, es decir, para la fabricación de algún producto. En proyectos de prestación de servicios también se está utilizando Scrum. Proyectos educativos como el que vamos a manejar en este curso. Y por supuesto, el aprendizaje de nuevas tecnologías son algunas de las aplicaciones comunes que tiene actualmente Scrum. Scrum, si bien no es tan limitado a un tipo de proyecto muy particular, es preferible que se aplique en proyectos pequeños o medianos, aunque, como mencioné anteriormente, se puede aplicar para proyectos grandes, organizándose debidamente los equipos Scrum y dividiendo el equipo Scrum mayor en subequipos para abordar los distintos subproyectos de un proyecto grande. Es importante también aplicar Scrum, o sea, funciona muy bien con aquellos requisitos que varían frecuentemente, es decir, en proyectos cuyos requisitos están variando en la medida que avanza el proceso de desarrollo de ese proyecto. Scrum es útil para equipos pequeños, con entregas parciales y operativas del producto, y en proyectos complejos cuyos requisitos no están bien definidos al inicio del proyecto. Unas estadísticas interesantes acerca de la probabilidad de éxito de los proyectos ágiles y su comparación con proyectos que se desarrollan con métodos tradicionales, como son los métodos de cascada o métodos lineales, que son típicos de los enfoques disciplinados o enfoques pesados para la gestión de proyectos, la determina este grupo llamado Standish Group. Él divide los proyectos o el éxito de los proyectos en tres grupos: proyectos exitosos, proyectos medianamente exitosos y proyectos fallidos. Los medianamente exitosos son proyectos que no han logrado culminar a tiempo, que no lograron culminar bajo el presupuesto estimado o que tienen requisitos que no fueron satisfechos durante la ejecución del proyecto.
Un proyecto es exitoso si se ejecuta con los criterios fundamentales de todo proyecto, si los criterios de calidad, de tiempo, de presupuesto, de uso de recursos, etc. Pues bien, la comparación entonces entre aquellos proyectos que aplican métodos ágiles y aquellos que aplican los métodos pesados se puede ver en esta lámina. En los proyectos ágiles la probabilidad de éxito está alrededor del 39%, mientras que en proyectos que son ejecutados con metodologías pesadas, la probabilidad de éxito está en el 11%. Fíjense que la probabilidad también de falla en los proyectos tradicionales, proyectos gestionados de manera tradicional, es muy superior a la probabilidad de falla en los proyectos ágiles. Estas estadísticas también dependen del tamaño de los proyectos, ¿no? En proyectos grandes, la probabilidad de éxito con los métodos ágiles está en el orden del 18%, mientras que en proyectos pequeños la probabilidad de éxito en los proyectos gestionados ágilmente sube al 58%. Entonces podemos ver que el tamaño del proyecto es un factor que influye en la probabilidad de éxito de un proyecto.